El trato de Frankfurt finalmente se había cerrado. 6 días agotadores de negociaciones, y por fin había asegurado la expansión europea que mi jefa llevaba persiguiendo 2 años. El cuerpo me dolía por el vuelo de 9 horas, pero el triunfo me recorría las venas mientras conducía el coche de alquiler hacia la casa suburbana de mis padres. Mi maleta esperaba en el maletero. Le había prometido a mamá que pasaría antes de ir al apartamento. Sabía que querría escuchar sobre el viaje y, casi seguro, obligarme a comer algo casero. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El sol poniente tiñó el vecindario familiar de tonos ámbar cuando giré en Maple Street. Entré en la entrada de coches y noté que papá finalmente había recortado los arbustos que flanqueaban el garaje. Pequeñas victorias. Mis zapatos negros me apretaban mientras bajaba, alisando mi falda lápiz color carbón. El vuelo había arrugado mi blusa de seda, pero seguía pareciendo la analista financiera senior que acababa de cerrar un trato que marcaba carrera. Sonreí, buscando el mando del garaje en mi bolso. Había guardado allí mi Challenger mientras viajaba, más seguro que aparcar en la calle junto a mi apartamento. Pulsé el botón, el clic familiar, el ruido mecánico cuando la puerta sube. Luego, nada, el espacio vacío donde debería estar mi coche. No, no, no. Las palabras se amontonaron en mi garganta mientras el estómago se me hundía. El garaje se extendía ante mí desprovisto de todo, salvo el cortacésped de papá y los utensilios de jardinería de mamá. Mis dedos se entumecieron. El mando cayó al cemento cuando dejé la maleta y corrí hacia la casa. No podía estar pasando. No mi coche. No mi Challenger. Irrumpí por la puerta lateral y entré en la cocina. Estaban esperándome. Mamá, papá y mi hermana Kendra sentados alrededor de la mesa de roble como si montaran una intervención. El silencio me golpeó primero, luego la culpa que parecía emanar de cada uno de ellos. Papá no podía mirarme a los ojos. Fijaba la mirada en sus manos callosas extendidas sobre la mesa. Avery, cariño. La voz de mamá llevaba ese tono empalagoso que usa cuando tiene que dar malas noticias. No te alarmes. ¿Dónde está mi coche? Las palabras me rasparon la garganta. Kendra enderezó los hombros, la confianza puesta como una máscara, igual que en uno de sus tutoriales de maquillaje. Es temporal, lo prometo. Lo devolveré con creces. ¿Devolver qué? Mi voz bajó hasta un susurro peligroso. ¿Dónde está mi Challenger? Mamá miró a papá, que todavía no levantaba la vista. Tuvimos que tomar una decisión difícil, cariño, dijo ella. Kendra necesitaba capital para su negocio. Lo llevamos a Cornerstone Empeños. Papá habló por fin, con la voz áspera. Nos dieron $45,000 por él. La habitación se inclinó. ¿Qué hicieron con mi coche? ¿Qué le hiciste a mi coche? Las palabras salieron en un hilo. Es un préstamo con garantía del coche, no una venta, saltó Kendra. Cuando lance mi línea de cosméticos, lo pagaré con intereses. Tendrás tu coche de vuelta en nada. Mi mente se llenó de imágenes, noches sin fin encorvadas sobre hojas de cálculo en Brigwater Capital, 70 horas semanales durante 6 años seguidos, decir que no a vacaciones, a un mejor apartamento, a todo, mientras ahorraba. Recordé las manos resecas del abuelo guiando las mías sobre el motor del Challenger del amigo del pueblo cuando tenía 9 años. Esas máquinas no son solo transporte, me decía con los ojos arrugados y la certeza absoluta. Son sueños hechas en metal. Algún día tendrás la tuya. Solo sé paciente. El día que finalmente conduje mi Challenger a casa, las lágrimas recorrían mi cara. No solo por la pintura negra brillante o el ronroneo del motor, sino por lo que representaba, la prueba de que mis sacrificios valían. Mi startup cosmética es revolucionaria, decía Kendra, lanzándose el cabello por detrás del hombro. He desarrollado una fórmula que... No me importa si has descubierto la fuente de la juventud en una botella, la interrumpí. Ese coche no era tuyo para llevártelo. Los labios de mamá se apretaron. Avery, familia ayuda a familia. Tú ganas bastante dinero en tu trabajo. Kendra necesita esta oportunidad para triunfar.
¿Así que usaste mi llave de repuesto y el título? La traición se incrustó más honda con cada nueva realización. Eso es fraude. Papá se estremeció. Somos tus padres, replicó mamá. Siempre hemos apoyado a nuestras hijas por igual. Escupí una risa amarga. ¿Igual? ¿Eso llaman ustedes igual? El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué de manera automática para ver la notificación. Mi compañía de seguros alertándome de un gravamen sobre mi vehículo. El hielo sustituyó al fuego en mis venas. Esto no era solo dinero. Ni siquiera era solo mi coche soñado. Era respeto. Algo que mi familia nunca me había concedido. Tienen 30 días, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. 30 días para devolverme el coche o pongo cargos por fraude y robo. ¿Cargos? Mamá se llevó una mano a la boca. ¿Contra la propia familia? La familia no le roba a la familia. Me giré hacia la puerta. 30 días. Sus expresiones atónitas me siguieron mientras salía y la cerraba con suficiente fuerza como para hacer vibrar los marcos de las fotos familiares en la pared. Fotos que, de pronto, parecían ficción. Sonrisas congeladas que ocultaban la verdad de que, en esta casa, mis sueños siempre habían sido considerados prescindibles. El olor a desesperación y ambientador barato inundaba el local de empeños. Enderecé la chaqueta, intentando aparentar la mujer que pertenece allí y no la que ve cómo su mundo se desmorona. Mi reflejo en un escaparate polvoriento reveló rastro de máscara de pestañas que no me había dado cuenta de haber llorado esa mañana. Al otro lado del mostrador, el empeñador, Gordon, según su placa, deslizó unos papeles. Su vehículo fue traído hace 5 días, dijo con la neutralidad de quien ve catástrofes financieras a diario. Préstamo, $45.000, más nuestras tarifas estándar. Escudriñé los documentos con el instinto financiero que me había vuelto casi automático. $3.000 en fees. Eso es prácticamente usura. 5, repitió Gordon, sin emoción en el rostro. El mercado de coches clásicos es volátil. Nosotros asumimos riesgos. Si el préstamo no se paga, pasado 35 días subastamos el vehículo. Marcó un párrafo de la letra pequeña. Pago total requerido antes del 3 de octubre. $48.000 en total. El estómago me dio un vuelco cuando pasé la hoja. Allí estaba, mi firma. Pero no era mía. La falsificación era lo bastante parecida para engañar al local, pero fallaba en la pequeña curva ascendente que siempre hago en la N final. Gordon mostró una ligera variación en la expresión. Señora, si está sugiriendo fraude, dijo. No lo sugiero, lo estoy afirmando. Saqué mi licencia de conducir y un contrato reciente de trabajo. Compárelos, pedí. Él examinó las firmas, la incomodidad haciéndose evidente. Tendré que hablar con mi gerente sobre esto. Por favor hágalo, respondí. Y, de paso, revisen las imágenes de seguridad del momento de la transacción. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Yo había estado en Frankfurt, Alemania. 20 minutos y un gerente después, la realidad se asentó como cemento en mi pecho. Mis padres habían cometido fraude real. Fraude criminal. De ese que manda a la gente a la cárcel. Podemos presentar un informe policial ahora mismo, ofreció el gerente. La sola palabra policía me cerró la garganta. Necesitaba tiempo para pensar. De regreso en mi apartamento, me dejé caer en el sofá sin siquiera quitarme el abrigo. Sobre la mesa de centro descansaba un álbum familiar que no había abierto en años. Lo tomé con manos temblorosas y lo puse sobre mi regazo, hojeando recuerdos plastificados. Ahí estaba el cumpleaños número 16 de Kendra, una fiesta en el jardín con 40 invitados, fotógrafo profesional y un pastel más alto que ella. Pasé la página y no encontré nada de mi propio cumpleaños 16. Claro, yo lo había pasado trabajando medio tiempo en el centro comercial, ahorrando para pagar las solicitudes de admisión a la universidad. Más adelante, su graduación de secundaria, papá alquiló una limusina. En cambio, en mi graduación universitaria, las sillas vacías donde deberían haber estado mis padres.
Su vuelo se había cancelado misteriosamente pese al cielo despejado. Curiosamente, al día siguiente sí lograron llegar al recital de danza de Kendra. Navidad de 2018 me devolvió la mirada desde otra foto. Kendra, radiante, posando junto a un Volkswagen rojo con un enorme moño, mientras yo sostenía contra el pecho un suéter de tienda departamental. Sonreía con esa sonrisa forzada que nunca llega a los ojos. El patrón se repetía a lo largo de los años, de los hitos, de los sueños. No era un favoritismo sutil. Eran sacrificios constantes. Mis sacrificios para elevar a Kendra. El teléfono sonó de pronto, sobresaltándome. En la pantalla apareció el nombre del tío Harvey. Acabo de enterarme, dijo en cuanto atendí, sin siquiera saludar. Tu madre me llamó, intentando darle su versión. ¿Y cuál es esa versión? Pregunté, agotada de repente. ¿Qué estás exagerando? Que la familia ayuda a la familia. Su resoplido de desprecio retumbó a través de la línea. Esto no está bien, Avery. Y lo sabes. Lo sé, susurré, sintiendo que las lágrimas querían volver. Simplemente nunca pensé que llegarían tan lejos. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. Después de colgar, me llamó la tía Patricia, la hermana de papá. Siempre la pacificadora. Solo intentaban ayudar a Kendra a salir adelante, suplicó. Gerald se siente terrible. ¿No puedes mostrar algo de compasión? El timbre me salvó de responder. Era Jessica, mi compañera de trabajo, sosteniendo una bolsa de nuestro restaurante favorito de fideos. Te traje la cena, dijo, evaluando mis ojos enrojecidos. Pareces un desastre. Reí por primera vez en días. Gracias por tu sinceridad. Sobre los fideos picantes le conté todo. Su indignación me reconfortó como un bálsamo. Alguien, por fin, veía la situación con claridad. Sabes que esto es un crimen, ¿verdad? Preguntó, rellenando mi copa de vino. Te robaron el coche. Lo sé. Si cualquier otra persona lo hubiera hecho. Pero no fue cualquiera. Fue mi familia. Eso lo hace peor, no mejor, su voz se suavizó. ¿Y qué dice tu jefe? Que la familia puede herir más profundo que nadie. Me había derrumbado en su oficina, algo que no había hecho en 6 años en Briguter. Me estaba dando espacio para manejarlo. A la mañana siguiente le mandé un mensaje a Kendra. Café. Mediodía. El lugar cerca de tu apartamento. Solo nosotras. Ella ya estaba allí cuando llegué, usando gafas oscuras pese al cielo nublado. La confianza altanera que había mostrado en la cocina había desaparecido. Déjame ver el plan de negocios, le dije, sentándome. ¿Qué? El plan. Proyecciones financieras, estrategia de marketing. Ya sabes, los documentos que cualquier startup legítima tendría antes de buscar inversión. Jugueteó con su taza. Es más fluido que eso. Los negocios creativos. Basta, levanté la mano. Enséñame lo que tengas. Documentos reales. Lo que sacó de su bolso era patético. Un tablero de inspiración con looks de maquillaje, una lista de posibles nombres de productos y unos bocetos burdos de empaques. Nada de contratos con proveedores, nada de fórmulas específicas, nada de modelado financiero. ¿Esto es todo? Mi voz se tornó peligrosa. ¿Esto fue por lo que robaste mi coche? Por favor, solo necesitaba una oportunidad de demostrarme, como tú lo hiciste. El labio inferior le temblaba. Todos siempre hablan de lo exitosa y responsable que eres, de cómo debería ser más como tú. Yo me gané mi oportunidad, dije, marcando cada palabra. No robé el sueño de nadie más. Sus hombros se hundieron. Pensé que cuando el negocio despegara, podría pagarte con intereses. Hacer que todos estuvieran orgullosos. Y ahora, se quitó las gafas revelando ojos hinchados. El primer envío llegó ayer. La mitad de los envases rotos. Los clientes ya se quejan en línea. La fórmula se separa después de unas horas. Todo se está viniendo abajo. Mi móvil vibró con un mensaje de texto de Kendra. La miré confundida, luego bajé la vista al teléfono.
Necesito más dinero para arreglar esto. Solo un poco más, por favor, Avery. Estoy desesperada. Me observaba leerlo, con una expresión suplicante. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ni un centavo más, dije. Lo arreglas o perdemos todos. Su rostro se derrumbó. No sé cómo. Por un instante sentí ese viejo impulso, la expectativa familiar de que yo arreglara el desastre, de que asumiera la responsabilidad. Pero recordé el garaje vacío y la firma falsificada. Será mejor que lo averigües pronto, dije poniéndome de pie. El reloj corre. 10 días después de la revelación en el garaje, el negocio de Kendra yacía en ruinas. Seguí su fracaso estrepitoso mientras intentaba concentrarme en mi propia carrera, viendo cada desastre llegar como un reloj. Día 3. Los proveedores se negaban a enviar más pedidos tras cheques rebotados. Día 5. Las redes sociales inundadas de reclamos y devoluciones. Día 7. El banco congeló la cuenta empresarial. Día 10. Kendra atrincherada en su apartamento, ignorando las llamadas. Yo, frente a mi ordenador en Briguter Capital, apenas podía leer los documentos de la adquisición de Frankfurt. El trato que me había costado 6 meses orquestar ahora tambaleaba porque no lograba concentrarme. La imagen del garaje vacío volvía una y otra vez. El teléfono de mi escritorio sonó. Era el director Palmer. Avery, necesito esas proyecciones finales para las 4. Su tono tenía un matiz de preocupación que había crecido en la última semana. ¿Te ves agotada? ¿Todo bien en casa? Forcé una sonrisa profesional en mi voz. Todo está bien. Tendrá las proyecciones en menos de 1 hora. La mentira me supo amarga. Nada estaba bien. Mi familia me había traicionado. El negocio de mi hermana se desmoronaba. Y mi carrera podía seguir el mismo camino si no aprendía a compartimentar. El domingo, aparqué el coche de alquiler en la acera frente a la casa de mis padres en lugar de en la entrada. Una pequeña rebelión, pero necesaria. El olor familiar del asado, ofrenda de paz de mamá, me recibió al entrar. Papá estaba en la mesa, con los hombros caídos bajo un peso invisible. Mamá se ocupaba de la vajilla fina, la que solo usaba en Navidad o en crisis. Kendra llegó tarde, escondida tras unas gafas de diseñador, con una caminata que ya no tenía nada de segura. Vamos a comer mientras está caliente, dijo mamá, sirviendo primero a papá como siempre hacía. Nos sentamos en silencio, roto solo por el roce de los cubiertos contra los platos. Corté la carne en cuadrados perfectos, concentrándome en la presión del cuchillo contra la loza para no gritar. Mamá fue la primera en romper el silencio. Kendra está teniendo un momento difícil con su negocio. Mamá le da una palmadita en la mano a Kendra. Todos fracasan alguna vez. Dejé el tenedor sobre el plato. Esto no se trata de un fracaso. Se trata de un robo. Pensamos que estábamos ayudando, murmuró papá. Eran las primeras palabras que decía desde que yo había llegado. Sus manos curtidas temblaron levemente mientras alcanzaba el vaso de agua. Queríamos que Kendra tuviera su oportunidad. ¿A costa mía? Las palabras me salieron más filosas de lo que pretendía, cortando la fachada de cordialidad. No se llevaron solo un coche. Se llevaron todo lo que representaba. Kendra se estremeció. Cariño, es solo un vehículo, empezó mamá. Fueron 6 años de horas extras y vacaciones perdidas. Fue el legado del abuelo. Era la única cosa que tenía que probaba que todos mis sacrificios significaban algo. Mi voz se mantuvo firme mientras, por dentro, algo salvaje y herido se agitaba. Y lo tomaron sin pensarlo 2 veces. El timbre sonó. Mamá exhaló aliviada por la interrupción, hasta que papá volvió con el tío Harvey detrás. El hermano mayor de mi padre llenaba el marco de la puerta con sus hombros anchos y su ceño permanente. ¿En qué demonios estabas pensando, Gerald? Soltó Harvey sin rodeos. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. Avery me llamó. La columna de mamá se irguió. Esto es un asunto de familia, Harvey. Precisamente por eso estoy aquí, respondió, sacando la silla junto a mí.
Alguien tiene que hablar en nombre del miembro de esta familia al que están sacrificando. El rostro de papá se enrojeció. Espera un minuto. No, tú espera, lo interrumpí. Alcancé mi maletín junto a la silla. El cuero se sentía frío bajo mis dedos mientras sacaba la carpeta que había preparado el día anterior. Tenemos que hablar de lo que sigue. Puse 3 impresos sobre la mesa. El título del vehículo, los estatutos sobre fraude, las regulaciones de las casas de empeño y las guías de sentencias. Los papeles cayeron con el peso de granadas. Esto es un delito grave, señalé el primer documento. Podría mandarlos a la cárcel. El rostro de mamá perdió todo color. ¿No lo harías? No quiero hacerlo. La verdad me sorprendió. A pesar de todo, no quería destruirlos. Pero necesitaban entender lo que habían hecho. Papá miró los papeles, esta vez de verdad. Tiempo en prisión, de 2 a 5 años por fraude de título. Mantuve la voz clínica, distante. Más restitución. Mamá se desplomó en llanto. No eran las lágrimas manipuladoras que usaba para cerrar discusiones, sino sollozos ásperos y feos que le sacudían los hombros. Papá le tomó la mano, los ojos brillosos. ¿Qué nos hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho a ti? Por primera vez desde que empezó esta pesadilla vi remordimiento genuino en su rostro. No solo arrepentimiento por haber sido descubiertos, sino verdadera comprensión del daño causado. Kendra se quitó las gafas de sol, revelando sus ojos enrojecidos. Esto es culpa mía, su voz se quebró. Yo los presioné. Sabía que nunca aceptarías, así que los convencí de que era temporal, que lo entenderías una vez que mi negocio despegara. Bajó la mirada hacia sus manos perfectamente cuidadas. Nunca pensé que se derrumbaría tan rápido. El tío Harvey se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el plan? Porque esa casa de empeños no va a esperar para siempre. 25 días, confirmé. Luego subastan el coche. Mamá se secó los ojos con un pañuelo. ¿Qué podemos hacer? Saqué una calculadora. Tenemos que ver qué recursos tenemos. Durante la siguiente hora, evaluamos opciones. Papá pensaba que podían conseguir una línea de crédito hipotecario de $30.000, pero tardaría 2 semanas en procesarse. Kendra aceptó vender su BMW y vaciar sus ahorros, lo que tal vez generaría otros 12.000. Yo, a regañadientes, comprometí 6.000 de mi fondo de emergencias. El tío Harvey observaba el cálculo con el ceño fruncido. Puedo prestarles 5.000, dijo al fin, pero solo porque Avery no debería cargar con este desastre. Las matemáticas eran implacables. Incluso juntando todo, nos quedaban 15 días antes de alcanzar la suma completa. Y la casa de empeños exigía un depósito inmediato de 15.000 para detener el proceso de subasta. Mañana llamaré, dijo papá, con la voz más firme. Veré si podemos negociar el plazo. Cuando me marché, el peso sobre mi pecho no había desaparecido, pero algo había cambiado. La traición seguía ahí, aunque ahora había un camino por delante. Difícil, incierto, pero visible. De vuelta en mi apartamento, me senté al borde de la cama con una foto enmarcada entre las manos. El abuelo estaba de pie junto a un reluciente Challenger negro, con el brazo alrededor de mi yo de 12 años. La luz del verano se reflejaba en el parachoques cromado y en sus ojos sonrientes. Los coches son solo metal y cromo, Averigel, me había dicho una vez. Lo que importa es lo que representan. En la quietud de mi apartamento, por fin entendí lo que quiso decir. Esta lucha no era solo por recuperar mi coche. Era por exigir el respeto que me había ganado. Era por enseñar a mi familia que mis sueños importan tanto como los de Kendra. Tomé el teléfono y marqué el número de mis padres. Papá contestó al primer timbrazo. Los voy a ayudar, le dije, con voz firme. Pero las cosas nunca volverán a ser iguales. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no podíamos deshacer. Lo sé, respondió al fin. Lo vamos a arreglar, Avery. Te lo prometo. Colgué sin despedirme. Algunas promesas llegan demasiado tarde para consolar, pero prefiero las acciones a las palabras.
Mañana empezaremos la lucha por recuperar lo que es mío. No solo un coche, sino mi lugar en esta familia. Kendra observaba su reflejo en la pared de espejos de una boutique, acariciando la seda delicada de su pañuelo favorito de Hermès. Su colección, que antes era su orgullo, ahora estaba extendida sobre el mostrador para ser tasada. La dueña examinaba cada pieza a través de unos lentes estrechos, los labios apretados en cálculo. «Puedo ofrecerte 8.000 por todo el lote», dijo, sin levantar la vista. Kendra tragó saliva. Esas piezas le habían costado más de 15.000, pero la fecha límite de la casa de empeños pesaba más que su orgullo. «Hecho», susurró, viendo cómo la mujer extendía el cheque. Al otro lado de la ciudad, papá arrastraba los pies hasta la oficina del gerente del almacén, la artritis ardiéndole en las rodillas. Turno de noche. El gerente arqueó las cejas. «Gerald, no has trabajado de noche en 20 años». Papá se hundió en la silla frente a él. «Es temporal. Necesito el plus de nocturnidad». El gerente lo observó, notando las sombras bajo sus ojos. «¿Esto tiene que ver con el coche? Tu hermano me lo mencionó». Papá asintió una sola vez, con la mandíbula apretada. «Asunto de familia. Empiezo el lunes». El gerente deslizó el papeleo. «Espero que valga la pena». En casa, mamá envolvía los candelabros de plata de la abuela en papel de seda. Las manos le temblaban. Aquellas piezas habían sobrevivido a la Gran Depresión y a 50 años de celebraciones familiares. Los colocó con cuidado en una caja junto al collar de perlas que papá le regaló en su 25º aniversario. El prestamista de Fletchers apenas les echó un vistazo antes de ofrecer 3.000, apenas lo suficiente para cubrir el pago de intereses de la próxima semana. Mis propios sacrificios llegaban en forma de noches sin dormir y comidas saltadas. La expansión de Frankfurt exigía atención constante, pero tomé cuentas adicionales, persiguiendo un bono de rendimiento que de repente significaba la diferencia entre la redención y la ruina. El recibo del depósito de Cornerstone Pound descansa sobre mi escritorio, prueba de que los primeros $15.000 habían pospuesto la subasta. Una pequeña victoria, seguida de la última carta del banco, la aprobación de la línea de crédito hipotecario retrasada hasta que se evaluara la propiedad. «Al menos están avanzando», dice Jessica sobre unos recipientes de comida para llevar, sentada en mi cubículo. «¿Mi hermana te llamó?», pregunto, levantando la vista de las hojas de cálculo. ¿Sorprendida de que lo hiciera? Quería saber si el grupo financiero estaba contratando para puestos de nivel inicial. Jessica enrolla los fideos en su tenedor, aún incrédula. Me quedé en shock. Más tarde esa semana, la veo desde lejos en la zona de comidas, casi irreconocible con pantalones negros simples y una blusa blanca abotonada. Sin marcas de diseñador. Sin joyas llamativas. Se balancea nerviosa frente a la entrada de empleados de Nordstrom. Su primer día. Esa noche, cuando suena mi teléfono, su voz suena más pequeña de lo que jamás la había escuchado. No tenía idea. Sus palabras se quiebran. 8 horas de pie, sonriendo a gente que me trata como si fuera un mueble. Y tú llevas años trabajando 70 horas semanales. Me apoyo contra la encimera de la cocina, sin saber qué responder. Todas esas veces que te llamé aburrida por cancelar planes. Continúa. No estaba siendo aburrida. Estaba siendo responsable. 3 días después, nos encontramos en la cafetería a medio camino de nuestros apartamentos. Kendra pide un café simple, nada de sus complicadas bebidas habituales. Su maquillaje es discreto, las uñas cortas y sin esmalte. Fui arrogante y egoísta, dice sin rodeos. Lo siento mucho, Avery. No solo por el coche. Por todo. Entrelazo mis manos alrededor de la taza, dejando que el calor me penetre en las palmas. Bonitas palabras, Ken. Lo sé, asiente con los ojos firmes. Las acciones hablan más fuerte. Estoy intentando demostrártelo ahora. Mientras tanto, en la casa de mis padres, papá extiende los estados de cuenta sobre la mesa de la cocina. La luz dura del techo acentúa cada línea de su rostro. Entrecierra los ojos ante cifras que se niegan a cuadrar, sumando columnas por 5ª vez. «Gerald»,
La voz de mamá llega desde el despacho. ¿Sabías de esto? En sus manos sostiene una pila de solicitudes de préstamo, todas en la letra estilizada de Kendra. Tarjetas de crédito, préstamos personales, 3 cuentas de compra ahora, paga después. Casi $80.000. No teníamos idea, susurra mamá. A la mañana siguiente, se sientan frente al señor Winters, el asesor financiero del banco con el que han trabajado 20 años. Esta línea hipotecaria retrasará su jubilación al menos 5 años, explica con suavidad. Y eso suponiendo que no surjan más sorpresas financieras. Mamá mira sus manos, el anillo de bodas flojo en un dedo más delgado. Cuando paso a dejar mi parte del pago semanal, papá me espera en los escalones del porche. Por una vez, mamá no está cerca con excusas. Te fallamos, dice, con la voz áspera por la emoción. Mucho antes de llevarnos tu coche. Me siento a su lado, la madera desgastada crujiendo bajo nuestro peso. Todos esos años, alabamos los sueños de Kendra mientras descartábamos los tuyos, admite, retorciendo sus manos callosas. Nunca pedías mucho, así que supusimos que no lo necesitabas. El cielo del domingo se torna dorado mientras guardamos silencio. Al fin llega la aprobación del crédito hipotecario, pero con 3 días de procesamiento. El alivio se transforma en pánico cuando Cornerstone Pawn llama. Hay otro comprador interesado en el Challenger, ofreciendo efectivo. Solo necesitamos 2 días más, suplicó papá por teléfono. Los negocios son los negocios, respondió el prestamista. El primero que pague se lleva el coche. Las siguientes 36 horas se difuminan en cálculos frenéticos y llamadas desesperadas. Kendra vacía su cuenta de ahorros. Mamá vende los aretes de diamantes de su aniversario. Yo agoto mi línea de crédito de emergencia. Todavía faltan 3.000. No es suficiente, dijo mamá con voz hueca mientras nos reuníamos en la mesa de la cocina. El plazo vence mañana al mediodía. El timbre sonó y el tío Harvey estaba en el porche con el talonario en mano. La familia ayuda a la familia, dijo, repitiendo las palabras de mamá semanas atrás, pero con un significado totalmente distinto. A la mañana siguiente, todos nos apiñamos en el banco, mirando el reloj digital avanzar hacia el mediodía mientras el gerente procesaba la transferencia. La mano de papá temblaba al firmar la autorización. A las 11:42, apareció la confirmación en la pantalla. Pago recibido. Por primera vez en semanas, respiramos. El sol de la mañana temprana se reflejaba en el cromo de mi Challenger mientras me detenía frente a Cornerstone Pawn, apretando el recibo entre mis manos sudorosas. Tras 30 días de sacrificios familiares, discusiones y suficientes lágrimas como para llenar el río Colorado, habíamos reunido los $48.000. Cada centavo contabilizado. La garganta se me cerró mientras atravesaba la puerta de vidrio. El mismo prestamista que había recibido mi coche estaba tras el mostrador, arqueando las cejas al reconocerme. Señorita Martín, dijo, deslizando papeles por el mostrador. ¿Viene por su vehículo? Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Mi firma se sintió extraña mientras la trazaba en cada línea, el bolígrafo temblando entre mis dedos. El prestamista contó el cheque de caja 2 veces antes de deslizar una carpeta con mi título y un juego de llaves. Todo en orden, dijo, pero apenas lo escuché. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer las llaves. Metal frío contra mi palma, el peso familiar que pensé que nunca volvería a sentir. De pie en el lote, pasé los dedos por la pintura negra brillante, buscando imperfecciones, pruebas de maltrato. El cromo devolvía destellos cegadores bajo el sol. Lo detallamos ayer, comentó el prestamista desde atrás. Política antes de la devolución. No respondí. Ese momento debía sentirse como un triunfo. En cambio, sabía a cenizas, una victoria vacía, minada por la traición. La voz del abuelo resonó en mi memoria. Los coches son solo metal y cromo. Lo que importa es lo que representan. ¿Qué representaba ahora este coche? No solo mi esfuerzo y sacrificio, sino la certeza de que mi familia había visto mi sueño como algo desechable. El motor rugió con el gruñido familiar que vibraba bajo el asiento.
Las lágrimas me corrieron sin control mientras me alejaba del local de empeños. Cada kilómetro entre nosotros soltaba otro fragmento de emoción. Cuando llegué a mi apartamento, tenía el rostro empapado. La máscara de pestañas, seguramente, dibujando ríos oscuros en mis mejillas. Pero mi coche estaba en casa. 3 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Cena el domingo, 5 de la tarde. Tu padre hace carne a la parrilla. La invitación cayó en mi estómago como una piedra. Pensé en rechazarla, pero respondí con un simple: estaré ahí. Algunas conversaciones no podían tenerse por mensaje. El domingo llegó con un clima primaveral perfecto. El motor del Challenger anunció mi llegada antes de girar hacia la entrada. Papá estaba junto a la parrilla, la espátula congelada en el aire al verme estacionar. Mamá apareció en la puerta, retorciendo un paño entre las manos. La cena fue un ejercicio de silencios incómodos, apenas interrumpidos por pedidos de pasar las papas o comentar el clima. Kendra jugaba con la comida, la mirada clavada en el plato. Nadie mencionaba al elefante sentado con nosotros. Finalmente, papá carraspeó, dejando el tenedor sobre la mesa con un cuidado deliberado. Avery, comenzó papá, con la voz tan formal como la de un extraño. He preparado unas cosas que quiero decirte. Sacó un papel doblado del bolsillo, las manos visiblemente temblorosas. Traicioné tu confianza. Violé tus derechos de propiedad. Fallé en mi deber como padre de proteger lo que es importante para ti. Cada frase sonaba ensayada pero sincera, sus ojos alternaban entre el papel y mi rostro. Mamá extendió la mano por la mesa, las lágrimas desbordándose. Por favor, perdónanos, cariño. Estábamos equivocados. Terriblemente equivocados. Kendra se enderezó en su silla. Llevo 3 semanas trabajando en Macy's, dijo, sacando un pequeño cuaderno. He creado un plan de presupuesto para devolverte mi parte. Tomará tiempo, pero cada centavo será pagado. Me observaban los 3, rostros tensos de esperanza y miedo. Sanar lleva tiempo, dije al fin, dejando mi servilleta al lado del plato. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. El alivio en la sala fue palpable, aunque nadie sonrió. Entendieron que no era perdón, solo la disposición a intentarlo. 2 días después, estaba sentada frente a Rachel Oldman, la abogada cuya tarjeta llevaba un mes quemando un agujero en mi cartera. Tienes un caso sólido para presentar cargos criminales, dijo, con las gafas apoyadas en la nariz mientras revisaba la documentación. Fraude de título, robo de identidad. Tus padres podrían enfrentar consecuencias serias. Fijé la mirada en la foto familiar sobre su escritorio. 3 generaciones sonriendo con suéteres a juego. ¿Cuáles son mis otras opciones? Rachel se recostó en la silla. Un acuerdo formal de pago, legalmente vinculante, pero sin cargos criminales. El domingo siguiente nos reunimos otra vez en el comedor. El tío Harvey se sentó a mi lado, sus manos curtidas firmes mientras observaba a mis padres y a Kendra firmar los contratos. Pagos mensuales durante 2 años, expliqué, con la voz más firme de lo que sentía, con intereses. La mano de papá temblaba al firmar, pero sus ojos se encontraron con los míos sin apartarse. Cumpliremos. Avery. Cada término. El cambio de poder era innegable. Por primera vez en mi vida, mis límites no eran solo palabras fáciles de descartar. Estaban en blanco y negro, con fuerza legal. Nunca quise tener este tipo de autoridad sobre ustedes, admití más tarde, mientras Harvey me acompañaba hasta el coche. A veces el respeto tiene que imponerse antes de poder darse libremente, respondió, apretando mi hombro. La reunión familiar extendida, al mes siguiente, se convirtió en escenario de un ajuste público de cuentas. La tía Patricia me acorraló junto a la ensalada de papa, con la copa de vino inclinándose peligrosamente. Todos cometen errores, querida. Ya hiciste tu punto. Es hora de dejarlo ir. El tío Harvey apareció a mi lado, firme como un roble. Tienen que asumir lo que hicieron, Patricia. Nada de minimizarlo. El patio trasero quedó en silencio cuando Kendra dio un paso al frente,
los hombros erguidos a pesar de la voz temblorosa. Yo manipulé a mis padres, anunció ante la familia reunida. Me aproveché de su favoritismo, pero ellos eligieron traicionar a Avery. Todos somos responsables. La boca de Patricia se abrió y se cerró como un pez. El primo Mike me dedicó una inclinación solemne de respeto. Algo cambió en la dinámica familiar. La verdad cortaba décadas de patrones de encubrimiento. Esa misma semana cambié el código de la puerta del garaje en casa de mis padres. El simbolismo no se perdió en nadie cuando instalé un sistema de seguridad en el Challenger. Una pequeña caja negra parpadeando bajo el tablero. ¿Nos dejarás una copia de la llave?, preguntó mamá mientras me preparaba para irme. Por si acaso, en una emergencia. La miré directo a los ojos hasta que comprendió. No, respondí simplemente. No lo haré. Ella asintió, los labios apretados, pero aceptando. El mensaje no necesitaba más explicación. Algunas fronteras no requieren palabras, solo el sonido claro e inequívoco de una línea trazada. Las curvas de la montaña se desplegaban como una mano que me invitaba. Bajé una marcha, sintiendo al Challenger responder con un rugido que vibraba desde el volante hasta mis huesos. Las montañas rocosas de Colorado se alzaban a mi alrededor, pintadas de dorado por la mañana. Un año desde que casi la pierdo, y conducir aún se siente como volver a casa, susurré, acariciando el tablero. Tenías razón, abuelo. La pintura negra brillaba al sol, cada reflejo un recordatorio de lo que había luchado por recuperar. Con las ventanas abajo, el aire de la montaña me despeinaba el cabello. Por fin podía disfrutar este sueño sin la sombra de la traición. Mis hombros ya no se tensaban hacia las orejas. El nudo que vivió entre mis omóplatos durante meses se había disuelto. La cena de la semana pasada en casa de mis padres volvió a mi mente. Antes de irme, papá me llevó al garaje, revelando la pequeña ampliación que había construido él mismo. Un espacio seguro con alarma independiente. Tu coche siempre estará a salvo aquí ahora, dijo, con la voz áspera por la emoción que aún le costaba expresar. Solo tú tienes el código. Mamá había aprendido a preguntar ahora, cosas simples como, ¿te molestaría si tomo prestada tu chaqueta? Las preguntas mismas eran pequeñas victorias, reconocimientos de que mis pertenencias no eran propiedad común. Kendra me enviaba $300 cada mes. No mucho frente a lo que debía, pero la constancia importaba más que la cantidad. Su apartamento era diminuto, su guardarropa sencillo. El mes pasado me mostró su nueva hoja de presupuesto, orgullo reemplazando la desesperada necesidad de aprobación que antes la movía. Estoy aprendiendo lo que tú siempre supiste, me confesó. Ganarse algo se siente diferente que recibirlo regalado. Una curva cerrada apareció y solté el acelerador, luego lo presioné al salir del giro. El motor cantó bajo mis pies. El fin de semana anterior, el tío Harvey había montado conmigo. Su mano curtida dio una palmada al tablero con aprobación. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo. No solo del coche, sino de la mujer en la que te has convertido. Encendí la direccional y entré en un mirador de la montaña. Abajo, el valle se extendía hasta el infinito, los árboles desbordándose hacia picos distantes. Apagué el motor y me quedé en el silencio, recordando el día que coloqué flores frescas en la tumba del abuelo, apoyando una foto enmarcada mía con el Challenger contra su lápida. Ahora entiendo, le había dicho entonces. Algunos sueños cuestan más que dinero. La clase de finanzas en la que hago voluntariado se reúne mañana. 20 jóvenes aprendiendo lo que nadie me enseñó. Cómo proteger lo que importa, cómo establecer límites, cómo reconocer cuando dar se convierte en hacerse daño. El mes pasado, una adolescente llamada Melissa se quedó después de clase, admirando el Challenger. Mi papá solía trabajar en autos antiguos, me dijo. Antes del divorcio, mi mamá vendió sus herramientas para pagar las clases de danza de mi hermana. La dejé sentarse al volante, viendo cómo sus ojos se iluminaban con posibilidad. Los sueños necesitan protección, le dije, repitiendo la sabiduría del abuelo pero con un nuevo entendimiento. Y tú también. El sol calentaba mi rostro cuando encendí de nuevo el motor.
La carretera se curvaba adelante, posibilidades sin marcar por la culpa ni la obligación. Los límites me habían costado la fantasía de una armonía familiar perfecta. Pero me habían dado algo mejor, relaciones auténticas, construidas sobre respeto en lugar de expectativas. Aceleré de nuevo por la carretera de montaña, con las ventanas abajo y el futuro desplegándose ante mí como un tramo perfecto de autopista abierta. Por primera vez desde que tenía 9 años, mirando las manos de mi abuelo trabajar sobre el coche de un vecino, estaba disfrutando de verdad mi sueño. No se trataba solo del rugido del motor o del reflejo del sol en la pintura negra. Se trataba de lo que representaba, cada sacrificio, cada límite que aprendí a trazar, cada batalla interna para reclamar mi lugar. El aire frío de la montaña me golpeaba el rostro, despeinando mi cabello, y en ese instante lo supe con absoluta claridad. Este viaje ya no era solo sobre un Challenger. Era sobre mí. Sobre la mujer que había aprendido a no ceder lo que le pertenecía. Sobre la hija que había transformado la traición en fuerza. Sobre la profesional que había convertido el dolor en lección. El volante vibraba en mis manos como si me recordara que aún había caminos por recorrer. Sonreí, dejando que el rugido del motor llenara el silencio. Por fin, estaba conduciendo mi vida con la misma firmeza con la que conducía ese coche. Y esta vez, nadie más tenía las llaves.